Buenas tardes, niños franciscanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos para una nueva clase de ciencias sociales. Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando. La clase anterior habíamos visto ese primer encuentro entre los indígenas americanos y los europeos que llegaron para instalarse. Comenzamos. Ciencias Sociales, América Colonial. Después de vencer a los grandes imperios indígenas, los españoles comenzaron a instalarse y a imponer su dominio en las tierras americanas. Para administrar el enorme territorio, hizo falta dividirlo en virreinatos y capitanías generales. La organización de las colonias. En los siglos XVI y XVII, en América existieron solamente dos virreinatos, el de Nueva España y el Virreinato del Perú, cuya capital era Lima. Sin embargo, en el siglo XVIII comenzó a reinar en España una nueva familia, los Borbones, quienes vieron que el Virreinato del Perú era demasiado grande para ser gobernado. Estos reyes le quitaron parte de su territorio para crear el Virreinato del Río de la Plata, que tenía como capital a Buenos Aires. Autoridades españolas en América. La máxima autoridad era el rey, que vivía en España. Él estaba asesorado por el Consejo de las Indias, que se encargaba de la elaboración de leyes y la administración de la justicia en las colonias. En España también funcionaba la Casa de Contratación, que se ocupaba de controlar el comercio y sobre todo el traslado de plata y oro desde América hasta España. En América se encontraba el virrey, que gobernaba en nombre del rey y era la máxima autoridad del virreinato. Por su parte, los capitanes generales eran jefes militares frente a las capitanías. Además existían los gobernadores y desde el siglo XVIII los intendentes, que dirigían divisiones territoriales menores dependientes del virreinato. La justicia se encontraba en las audiencias, el comercio en las aduanas y también estaban los consulados, encargados de fomentar la agricultura y mejorar las vías de comunicación para facilitar la actividad comercial. En cada ciudad importante había un cabildo que se ocupaba de cobrar impuestos, resolver problemas vecinales y organizar el cuidado general de su ciudad. Explotación de riquezas americanas. España había buscado una ruta hacia Oriente con dos objetivos: comerciar y aumentar sus riquezas. Cuando llegaron a América, escucharon lo fácil que era encontrar metales preciosos de gran valor, y entonces buscaron instalarse en sitios donde pudieran extraer oro, plata y otros metales. La principal actividad económica en el continente fue la minería. Sin embargo, no en todos los lugares había minas. Es por lo que en algunos se desarrolló la ganadería y la agricultura. También la pesca. En 1545 se encontró una gigantesca mina de plata en el Cerro Rico, a 4.000 metros de altura. La noticia se extendió rápidamente y atrajo muchísimas personas, lo que generó que al pie del cerro se fundara una ciudad, Potosí, la que creció hasta tener 120.000 habitantes y se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo. Los trabajadores indígenas. Los encargados de realizar los trabajos eran principalmente los indígenas, que tenían que pagar tributo a las autoridades coloniales y estaban obligados a trabajar en duras condiciones. El trabajo aborigen estaba organizado mediante dos sistemas. El primero, llamado encomienda. Un español, el encomendero, recibió un grupo de indígenas a su cargo para que trabajara la tierra. Los aborígenes debían trabajar largas horas a cambio de un pago bajo o inexistente, y además sufrían toda clase de abusos y maltratos. Y el otro sistema que se empleó en la región andina fue la mita, un sistema de trabajo forzado que ya se había sido usado por los incas.
los españoles lo adoptaron y endurecieron las condiciones laborales. La mita consistía en hacer trabajar a grupos indígenas por largos periodos y luego hacerlos regresar a sus pueblos, donde partían nuevos grupos para continuar con el trabajo. Una sociedad muy desigual. La sociedad colonial era jerárquica. Algunas personas se consideraban superiores a otras por el color de piel, el lugar de nacimiento y la riqueza que poseían. Según el grupo al que pertenecía la persona, los españoles le reconocían diferentes derechos y establecían tareas que podían realizar o que debían cumplir. Los nacidos en España se llamaban peninsulares o blancos. Estos podían ocupar altos cargos en el gobierno. Los descendientes, nacidos en América, se denominaban criollos. Estos podían ser ricos, pero no se les permitía ocupar altos cargos públicos. También había criollos pobres. Por otro lado estaban los indígenas, conocidos en esa época como naturales. Estos no tenían posibilidades de acumular riquezas y debían trabajar para los españoles y criollos. Y los últimos en la jerarquía eran los negros afrodescendientes. Casi todos eran esclavos, no tenían ningún derecho. Con el tiempo, las personas de estos grupos fueron mezclándose y dieron origen a nuevos grupos, por ejemplo, los mestizos, que eran hijos de blancos e indígenas. Los indígenas y afrodescendientes se denominaban zambos, y los blancos y afrodescendientes se llamaban mulatos. Costumbres y diversiones. En la época colonial había mucha vida social, la gente se divertía, pero no todos en el mismo lugar. Cada grupo tenía su sitio de diversión y descanso. En el campo existían las pulperías, donde se tocaba la guitarra, se jugaba al truco y se recitaban coplas. En el campo también había fiestas rurales propias, como la yerra, que se celebraba cuando marcaban ganado con hierro. En las ciudades, las familias españolas y criollas ricas organizaban tertulias, que eran reuniones para divertirse, cantar, bailar y tocar el piano. También se leían libros y se comentaban las últimas noticias. A esas tertulias no estaban invitadas personas de otros grupos. Sin embargo, ellos también tenían sus propios festejos. Los esclavos bailaban candombe en las calles al compás de los tambores. Las viviendas de la época colonial. En las ciudades, las personas de los grupos adinerados habitaban casas grandes, de 1 o 2 plantas. Las casas eran muy amplias, ya que las familias eran grandes, y también en ellas vivían criados y esclavos. Por supuesto que la mayor parte de la población no tenía este tipo de casas y vivían en pequeños ranchos hechos de adobe y techos de paja. La importancia de la iglesia. En la época colonial, la iglesia tenía una presencia central. Todos los días se realizaban misas muy concurridas y durante los domingos y fiestas religiosas la gente aprovechaba para reunirse con amigos y compartir noticias o pasear. Las órdenes de sacerdotes llegaron al territorio para convertir a los indígenas al cristianismo y educarlos. En algunas regiones, los jesuitas crearon misiones para proteger a los indígenas de los abusos que se cometían contra ellos. En las misiones les enseñaban la religión católica, a trabajar tareas agrícolas y diversos oficios y arte. En algunas regiones las misiones tuvieron mucho éxito y en otras no, porque muchos indígenas se negaron a convertirse al catolicismo. Guerra y paz en la frontera. No todos los pueblos originarios de América fueron sometidos en la conquista. Algunos se mantenían en estado de guerra y amenazaban las rutas de comercio o atacaban los poblados españoles de las regiones cercanas. La zona que estaba entre los asentamientos españoles y el territorio indígena se conocía como frontera. Si bien en un tiempo los aborígenes y españoles vivieron en calma, cuando el ganado desapareció por la caza excesiva,
los indígenas atacaban las estancias en grupos llamados malones y en ocasiones raptaban a sus habitantes. Para defenderse, los españoles levantaron fuertes o fortines, algunos de los cuales se convirtieron en pueblos. Bueno, pequeños, eso es todo por el video de hoy. Ya les voy a estar cargando las actividades a Plataforma Santillana y también se las voy a enviar por los grupos de WhatsApp. Cariño a todos, un beso enorme, hasta la próxima.